Una noche sin luna, sin viento, sin ruido. Pero no sin peligro. En lo profundo del cielo ucraniano, un grupo de operadores militares observaba fijamente múltiples pantallas en una base subterránea. El zumbido era tenue, casi imperceptible. A kilómetros de distancia, los drones ya estaban en movimiento. El blanco, una base militar rusa considerada impenetrable. El resultado, caos total. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Puede una operación de guerra moderna, ejecutada exclusivamente con drones, cambiar el equilibrio militar entre dos potencias? ¿Qué ocurrió exactamente durante el ataque? ¿Y por qué los rusos, con todo su poder tecnológico, no pudieron detenerlo? Estas son preguntas que hasta hoy desconciertan a analistas militares de todo el mundo. Lo que estás por escuchar no es una historia de ciencia ficción ni un guión de Hollywood. Es un evento real, confirmado por imágenes satelitales, informes de inteligencia y testimonios en el terreno. Un ataque quirúrgico, llevado a cabo con precisión milimétrica, donde cada segundo fue parte de una coreografía digital planeada con meses de anticipación. Los drones no solo cruzaron la frontera, burlaron radares, evadieron defensas electrónicas, seleccionaron múltiples objetivos y destruyeron la base por completo. Nada de esto fue casualidad. Fue el resultado de inteligencia satelital, algoritmos predictivos y tecnología militar avanzada puesta en manos de una unidad élite. La base atacada no era secundaria, resguardaba misiles de largo alcance, radares estratégicos y estaba rodeada por sistemas antiaéreos. Pero en menos de 10 minutos, fue completamente silenciada. Los operadores ucranianos detrás de este ataque no eran simples técnicos. Eran soldados entrenados en guerra electrónica, especialistas en comunicación encriptada y expertos en manipular enjambres de drones como si fueran piezas de ajedrez. Mientras controlaban la operación a distancia, una inteligencia artificial les asistía en tiempo real para recalibrar trayectorias, detectar obstáculos y ajustar el plan sobre la marcha. Cuando el primer estallido iluminó el cielo nocturno, ya era tarde. Lo que siguió fue una cadena de explosiones, confusión total, caos operacional y una base entera reducida a humo, fuego y metal retorcido. Lo que parecía imposible, se volvió inevitable. Este video no es solo una narración. Es una reconstrucción detallada de cómo Ucrania ejecutó uno de los ataques más impactantes del conflicto. Quédate hasta el final. Lo que vas a ver cambiará tu percepción sobre la guerra moderna. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada, cuando los primeros zumbidos comenzaron a llenar el cielo sobre la región rusa de Belgorod. Era una noche densa, húmeda, con visibilidad reducida. Las patrullas rutinarias rusas no reportaron nada fuera de lo común. Pero a más de 150 kilómetros de distancia, en territorio ucraniano, una operación sin precedentes estaba en marcha. La operación había sido planeada durante semanas. Inteligencia satelital, datos de vigilancia con drones, testimonios de informantes en el terreno e información proporcionada por colaboradores dentro del territorio enemigo habían determinado el momento perfecto para atacar. Las condiciones eran ideales: cobertura de nubes, interferencia solar mínima y un cambio reciente en el protocolo de patrullaje ruso que dejaba expuesto el flanco norte de la base. 24 drones de ataque y reconocimiento partieron desde múltiples puntos, en diferentes horarios, para evitar una detección masiva. Algunos eran drones kamikaze con explosivos de alta potencia, mientras que otros eran modelos de vigilancia con inteligencia artificial que marcaban blancos en tiempo real. Cada dron tenía una tarea asignada: eliminar defensas, atacar depósitos de municiones, inutilizar sistemas de comunicación y, sobre todo, sembrar confusión y miedo. A medida que se acercaban al espacio aéreo ruso, activaron sus sistemas de evasión. Muchos de estos drones estaban recubiertos con materiales absorbentes de radar, volaban a altitudes irregulares y usaban rutas inesperadas para confundir a los sistemas de defensa aérea. Otros llevaban generadores de ruido electromagnético para entorpecer la respuesta enemiga, saturando los radares con señales falsas. A las 3:12, el primer grupo de drones atravesó el perímetro defensivo de la base. No hubo alarma. Ningún misil antiaéreo fue disparado. Las defensas rusas estaban dormidas, confiadas en la supuesta invulnerabilidad de su sistema. La primera explosión sacudió el hangar principal. Un dron kamikaze impactó contra un almacén que, según inteligencia ucraniana, albergaba sistemas de radar y municiones guiadas por satélite. El estallido fue brutal, con llamas alcanzando decenas de metros de altura. La onda expansiva rompió ventanas, activó sensores sísmicos en un radio de 5 kilómetros y provocó una reacción en cadena dentro del edificio. Instantes después, una segunda ola de drones atacó los generadores eléctricos de respaldo. En cuestión de segundos, la base quedó completamente a oscuras. Sin energía, las cámaras térmicas,
Los radares de corto alcance y los sistemas automáticos de defensa quedaron inutilizados. Era como si alguien hubiese presionado el botón de apagado en toda la instalación. Las sirenas no sonaban. Las luces de emergencia no encendían. Era un silencio tenso, presagio de lo inevitable. La confusión reinaba. Soldados corrían sin rumbo claro, oficiales gritaban órdenes contradictorias. Algunos intentaban comunicarse por radio, pero las frecuencias estaban saturadas o bloqueadas. Mientras tanto, los drones de reconocimiento sobrevolaban silenciosamente la zona, marcando nuevos blancos y transmitiendo imágenes en tiempo real a los operadores ucranianos, que desde sus búnkers en Kiev dirigían el ataque como si fuese una partida de estrategia en vivo. El momento más crítico llegó cuando uno de los drones, de fabricación local, se dirigió hacia el centro de mando de la base. Llevaba una carga explosiva especialmente diseñada para penetrar concreto reforzado. Impactó contra el muro lateral del edificio y detonó en el interior, derribando el sistema de comando central y eliminando a varios altos mandos rusos en un solo golpe. Entre ellos, según informes no confirmados, se encontraba un coronel responsable de las operaciones aéreas en el frente occidental. Las comunicaciones con otras bases cercanas se interrumpieron por completo. Nadie sabía qué estaba ocurriendo exactamente. En Moscú, el comando central del ejército ruso recibía reportes fragmentados, muchos contradictorios. Algunos hablaban de un fallo interno, otros de un sabotaje. Pero cuando comenzaron a circular imágenes satelitales del humo y los incendios incontrolables, la verdad se volvió innegable: estaban bajo ataque y no podían hacer nada para detenerlo. En menos de 10 minutos, más de la mitad de la base había sido inutilizada. Los sistemas de misiles tierra-aire quedaron fuera de servicio. Las pistas de aterrizaje estaban en llamas. Y los depósitos de munición secundaria comenzaron a explotar en cadena, provocando detonaciones que hicieron temblar los suelos a kilómetros de distancia. Los incendios no podían ser contenidos. Los equipos de emergencia estaban desorganizados o heridos. Y aún no había terminado. Un último grupo de drones, equipados con cámaras térmicas y láseres de designación, sobrevoló la zona en busca de objetivos móviles. Algunos de los sobrevivientes intentaban escapar en vehículos blindados, creyendo que podían abandonar la zona por las rutas traseras. No lo lograron. Los drones guiaron con precisión disparos de artillería remota y ataques de precisión lanzados desde el otro lado de la frontera, ajustando los impactos en tiempo real para maximizar su eficacia. Uno de los vehículos, un sistema Tor M2 diseñado para derribar aeronaves, fue destruido antes de encender su radar. Otro, un blindado de transporte, fue alcanzado cuando giraba en una intersección en plena fuga. Era una cacería silenciosa, tecnológica, implacable. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, lo que una vez fue una fortaleza militar rusa, estaba reducida a ruinas humeantes. El suelo estaba lleno de cráteres. Las antenas y radares yacían retorcidos en el suelo. Y el silencio lo cubría todo, interrumpido solo por las pequeñas explosiones residuales de municiones aún activas. Este no fue solo un ataque exitoso. Fue una obra maestra de la guerra moderna. Una demostración de cómo el dominio de la inteligencia, la tecnología y la velocidad puede neutralizar incluso a las potencias más temidas del planeta. Ucrania no solo destruyó una base, envió un mensaje directo al Kremlin. La guerra ya no se pelea con tanques. Se gana con bytes, satélites y precisión quirúrgica. Cuando los primeros informes sobre el ataque comenzaron a circular, muchos creyeron que se trataba de una operación convencional. Pero con el paso de las horas, al analizar las grabaciones satelitales, las trayectorias de impacto y los informes de inteligencia, quedó claro que no se trataba simplemente de un ataque con drones. Era algo mucho más sofisticado, una sinfonía de tecnología, software, algoritmos y diseño militar de última generación. En el corazón de esta operación estaba una nueva generación de drones desarrollados en Ucrania y mejorados con tecnología occidental. No eran aparatos improvisados. Cada unidad estaba equipada con inteligencia artificial de campo de batalla, navegación autónoma, recubrimientos de baja detección y capacidad de respuesta en tiempo real a cambios en el entorno. Algunos de estos drones estaban diseñados para volar a altitudes extremadamente bajas, a solo 10 metros del suelo, siguiendo la topografía natural para evitar ser detectados por radar. El sistema de navegación era uno de los elementos más cruciales. Combinaban datos de GPS con navegación inercial, lo que les permitía continuar su trayectoria incluso si las señales satelitales eran bloqueadas. La navegación inercial, basada en acelerómetros y giroscopios, registraba cada microcambio de dirección y velocidad, ajustando el rumbo sin necesidad de comunicaciones externas. Esto era vital para enfrentarse a la guerra electrónica rusa, conocida por su capacidad para interferir señales y comunicaciones.
Pero la joya de la corona fue el software. Los operadores humanos no tenían que controlar manualmente cada dron. En cambio, se les daban misiones definidas: atacar objetivo X, desactivar radar y marcar blanco Z. Luego, la IA a bordo de cada dron interpretaba datos del entorno, ajustaba su ruta, evitaba obstáculos e incluso colaboraba con otros drones en tiempo real. Era una red de combate autónoma y fluida. Esta cooperación en enjambre fue uno de los factores más determinantes del éxito. Algunos drones actuaban como cebo, volando en patrones erráticos para activar las defensas antiaéreas. Otros llevaban generadores de interferencia para cegar los radares. Los verdaderos atacantes llegaban segundos después, guiados por la confusión generada por los primeros. El resultado fue una saturación total del sistema de defensa ruso. Y no solo era lo que llevaban dentro. La carga útil de estos drones estaba optimizada para causar el máximo daño con precisión quirúrgica. Las ojivas explosivas eran de doble propósito: penetración estructural y fragmentación. Algunas llevaban cargas huecas capaces de atravesar concreto armado antes de explotar en el interior, otras esparcían cientos de fragmentos de tungsteno para eliminar personal o equipos sensibles. Incluso se reportaron drones con microcargas termobáricas, diseñadas para maximizar la temperatura en espacios cerrados, generando una onda expansiva letal. En cuanto al control remoto, la operación no dependía de una única estación. Gracias al uso de sistemas de control distribuidos, la señal podía ser transferida entre nodos seguros, permitiendo a los operadores moverse o ser reemplazados en caso de ser detectados. Además, algunos drones tenían la capacidad de cortar la comunicación con el operador y completar su misión de forma completamente autónoma si detectaban interferencias. Otro elemento fundamental fue la fusión de datos. Durante el ataque, se utilizó información recolectada previamente por satélites, sensores terrestres y drones espía. Esta información era procesada por una inteligencia artificial central que generaba mapas de calor, rutas óptimas y posibles puntos débiles en la infraestructura enemiga. Esto permitía a los drones no solo seguir una ruta, sino elegir en tiempo real el mejor punto de entrada, la mejor trayectoria de ataque y el momento exacto para la detonación. La guerra moderna no es solo explosiones. Es también datos, cálculos, microdecisiones. Y en esta operación, Ucrania demostró que no solo puede competir en el campo de batalla, sino superarlo tecnológicamente. También fue clave el apoyo satelital. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se sospecha que imágenes en tiempo real fueron proporcionadas por satélites occidentales, lo que permitió una supervisión precisa del movimiento enemigo antes y durante el ataque. Además, las rutas de vuelo fueron ajustadas en tiempo real para evitar zonas de interferencia electromagnética o radares activos. Esta capacidad de adaptación en medio del ataque fue lo que permitió que todos los drones completaran sus misiones con una tasa de éxito casi total. Por último, cabe destacar que algunos drones incluían sensores para confirmar visualmente la destrucción del objetivo. Una vez que el dron detectaba visualmente que el blanco había sido eliminado, ya sea por patrones de calor, cambios estructurales o señales de humo, enviaba un informe comprimido a los operadores. Esto no solo validaba el éxito, sino que permitía reasignar otros drones a nuevos objetivos si era necesario. Además, muchas unidades estaban equipadas con inteligencia contextual. Esto significa que los drones podían identificar patrones, comportamientos y formas humanas o vehiculares, permitiendo distinguir entre un edificio vacío y uno ocupado por personal militar. Esta capacidad, normalmente reservada para satélites espía y plataformas aéreas tripuladas, ahora estaba integrada en unidades del tamaño de una mochila. Otra ventaja clave fue la modularidad. Muchos drones fueron ensamblados con piezas intercambiables, lo que permitió actualizaciones de software y hardware en cuestión de horas. En vez de depender de una cadena de producción centralizada, las unidades ucranianas pudieron adaptar sus equipos rápidamente a las necesidades del campo de batalla. Si un dron era detectado por radar en una misión, se modificaba su recubrimiento o ruta de vuelo para la siguiente. El aprendizaje era constante, inmediato, y aplicado directamente al próximo ataque. Nada fue dejado al azar. Cada componente del sistema, desde el diseño del dron hasta el algoritmo que calculaba su ruta, fue pensado con un objetivo: derrotar a un enemigo más grande, más armado, más confiado. Y funcionó. El ataque dejó claro que la supremacía militar ya no depende solo de quien tiene más tanques o más soldados. Depende de quien tiene mejor software, mejores datos, mejores algoritmos. Ucrania ha entrado de lleno en la era de la guerra digital, y esta operación es prueba viviente de ello. En Moscú, la madrugada había comenzado como cualquier otra. Las pantallas del centro de comando mostraban datos rutinarios, movimientos de patrullas, lecturas de radar, comunicaciones logísticas. Pero a las 3:18,
Todo cambió. Una alerta codificada de nivel máximo interrumpió los sistemas. En la región de Belgorod, una de las bases clave había dejado de emitir señales. Las cámaras térmicas mostraban fuego. Las líneas de comunicación estaban en silencio. Algo estaba mal. Muy mal. Al principio, los altos mandos pensaron que se trataba de un fallo técnico. En una guerra tan prolongada, los sistemas colapsan por desgaste o sabotaje interno. Pero a los pocos minutos, comenzaron a llegar imágenes por satélite, columnas de humo, puntos calientes, vehículos destruidos. El centro de comando confirmó lo impensable: la base estaba bajo ataque, y no había respuesta. La reacción fue caótica. La cadena de mando rusa, tradicionalmente rígida y vertical, tardó en procesar la información. Las unidades de respuesta rápida no podían moverse sin autorización directa. Y para cuando esa autorización llegó, ya era tarde. Desde el Ministerio de Defensa se ordenó el despliegue inmediato de helicópteros de reconocimiento, unidades antiaéreas móviles y patrullas de élite. Pero la mayoría de estas unidades estaban mal posicionadas o demasiado lejos para responder de forma efectiva. Cuando los primeros refuerzos llegaron, solo encontraron escombros, fuego y humo. Dentro de la base, los sobrevivientes trataban de comprender lo que había pasado. Las defensas no se activaron. Los sistemas de radar habían sido cegados. Nadie vio venir los drones. Los testigos hablaban de luces en el cielo, explosiones simultáneas, y luego, silencio. Algunos soldados, completamente desorientados, declararon que nunca escucharon un solo motor. El ataque fue silencioso, quirúrgico, fulminante. La confusión no fue solo táctica, también política. En las primeras horas del día, los canales oficiales del gobierno ruso no emitieron ningún comunicado. La prensa estatal guardó silencio. Las redes sociales, en cambio, estallaron con teorías, videos filtrados y mensajes de pánico desde la región. Las publicaciones fueron rápidamente censuradas, pero el daño ya estaba hecho. El Kremlin no solo había sido atacado, había sido sorprendido. Ante la presión pública, el Ministerio de Defensa finalmente emitió un comunicado escueto: un incidente se produjo en una instalación militar en el oeste de Rusia. Se están evaluando los daños. No hay amenaza para la población civil. Pero para entonces, ya era evidente que el impacto era profundo, tanto en lo militar como en lo psicológico. A nivel interno, comenzaron las investigaciones. Se destituyeron oficiales de mediano rango. Se pidió explicaciones a los encargados de la defensa aérea. Se ordenaron auditorías completas a los sistemas de detección y se actualizó el protocolo de respuesta ante ataques no convencionales. Pero todos sabían que esas medidas eran reactivas, no preventivas. El golpe ya había sido dado. Y había sido letal. En el exterior, la respuesta diplomática fue mesurada pero tensa. Rusia acusó a Ucrania de acciones provocadoras e irresponsables y solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Pero evitó culpar directamente a los aliados occidentales. La razón era clara: no quería escalar el conflicto hacia un enfrentamiento abierto con potencias de la OTAN. Sin embargo, en privado, el enojo era palpable. Informes internos filtrados hablaban de reuniones tensas entre generales rusos, reclamos cruzados y miedo real de que nuevas bases pudieran ser atacadas en los próximos días. El nivel de alarma subió tanto que se emitieron órdenes confidenciales de reforzar las defensas de más de 20 instalaciones militares clave en todo el país. Una de las respuestas más visibles fue la movilización de sistemas S-400 y S-500 en regiones más vulnerables. También se aumentó el número de patrullas aéreas y se comenzó a experimentar con sistemas antidrón más agresivos, incluyendo campos electromagnéticos y drones cazadores. Pero todos sabían que era una carrera contra el tiempo. Ucrania ya había demostrado que podía atacar, y que lo haría de nuevo. A nivel psicológico, el golpe fue devastador. Durante meses, la narrativa del Kremlin había sido clara: Rusia tenía el control, Rusia dominaba el cielo, Rusia estaba ganando. Pero una sola noche de fuego, ejecutada con precisión y tecnología, había destruido esa narrativa. Ya no era una guerra lejana. Era una amenaza tangible. Y era imposible de ignorar. En la televisión estatal comenzaron a aparecer expertos militares tratando de minimizar el ataque, hablando de un incidente menor o de sabotaje interno. Pero las imágenes eran imposibles de negar. Las redes extranjeras mostraban videos filtrados por drones, grabaciones de cámaras térmicas y testimonios de soldados. Rusia había sido vulnerada. Y el mundo entero lo sabía. Internamente, el Kremlin reforzó su control sobre la información.
Se bloqueó el acceso a ciertos portales internacionales, se multiplicaron las campañas de desinformación y se promovieron teorías de conspiración para desviar la atención. Pero nada de eso podía ocultar la verdad. La base había sido destruida, el enemigo estaba avanzando en tecnología, y el futuro del conflicto acababa de volverse mucho más incierto. Cuando el humo comenzó a disiparse sobre la base rusa atacada, la magnitud del desastre se hizo evidente. La escena parecía salida de un apocalipsis bélico: estructuras colapsadas, vehículos calcinados, cráteres por todo el complejo y restos metálicos de drones esparcidos entre los escombros. Pero más allá del daño físico, lo más grave fue el impacto inmediato en la operatividad militar, en la moral de las tropas rusas y en el panorama político internacional. Primero, los números. Se estimaron al menos 46 bajas entre personal militar, incluyendo oficiales de mando, técnicos de radar, operadores de sistemas antiaéreos y personal logístico. Además, más de 70 soldados resultaron heridos, muchos con quemaduras y lesiones por metralla. Los hospitales militares cercanos colapsaron rápidamente, y unidades médicas de emergencia fueron desplegadas desde otras regiones. Pero el golpe más doloroso fue la pérdida de equipamiento estratégico. Fuentes de inteligencia calculan que al menos 9 vehículos de combate fueron destruidos, incluyendo 2 lanzadores de misiles de mediano alcance, 3 sistemas de radar y una estación móvil de comando. Se perdieron decenas de millones de dólares en equipamiento sofisticado, algunos de los cuales era considerado irreemplazable en el corto plazo. Un almacén de repuestos electrónicos altamente clasificados también fue reducido a escombros. La base también albergaba depósitos de municiones y combustible, cuya explosión desató incendios que tardaron horas en ser controlados. Estas explosiones secundarias extendieron el daño mucho más allá de los puntos de impacto inicial. Las llamas destruyeron edificios administrativos, barracones, depósitos de suministros y centros de comunicación. La infraestructura quedó tan comprometida que expertos afirmaron que reconstruir la base llevaría, como mínimo, un año, si es que deciden hacerlo. La parálisis fue total. Por al menos 48 horas, todas las operaciones de vigilancia aérea en la región fueron suspendidas. Los vuelos de reconocimiento se cancelaron, los sistemas de defensa fueron reubicados, y se establecieron zonas de exclusión para evitar que el desastre se repitiera en otras instalaciones. El nerviosismo se apoderó de otras bases rusas, muchas de las cuales comenzaron a operar en modo de emergencia sin saber si serían las próximas. A nivel humano, el impacto psicológico fue devastador. Sobrevivientes del ataque fueron trasladados a otras unidades, pero muchos reportaron cuadros de estrés postraumático. Testimonios filtrados hablaban de soldados temblando durante días, negándose a dormir en instalaciones fijas por temor a otro ataque. Algunos desertaron. Otros solicitaron ser reasignados lejos del frente occidental. La moral, ya debilitada por la prolongación del conflicto, se desplomó abruptamente. La confianza en el sistema de defensa antiaérea rusa quedó hecha trizas. Por años, el Kremlin había alardeado de tener los sistemas más avanzados del planeta, capaces de interceptar cualquier amenaza aérea. Pero esa noche, no se disparó ni un solo misil efectivo. La narrativa de invulnerabilidad quedó destruida ante los ojos del mundo, y, lo que es peor, ante los ojos de sus propios soldados y ciudadanos. Las consecuencias no tardaron en sentirse también en el ámbito político. Gobernadores regionales exigieron refuerzos inmediatos. Algunos incluso desafiaron públicamente al Ministerio de Defensa, cuestionando su falta de preparación y su arrogancia táctica. La Duma estatal, tradicionalmente un cuerpo obediente, recibió decenas de solicitudes para revisar el presupuesto militar y reorientar inversiones hacia defensa electrónica y tecnologías antidrón. En los pasillos del poder, comenzaba a gestarse una tormenta interna. En el plano internacional, la noticia se propagó como pólvora. Medios occidentales cubrieron el ataque como un hito en la guerra. Portadas de diarios como The Guardian, Le Monde o The New York Times hablaron de la noche en que los drones cambiaron el equilibrio del conflicto. Los mercados reaccionaron de inmediato, las acciones de fabricantes de tecnología militar se dispararon, mientras que empresas energéticas rusas experimentaron caídas por temor a nuevas interrupciones. La percepción global del conflicto cambió en cuestión de horas. Los países aliados de Ucrania aplaudieron públicamente la operación. Varios ministros de defensa en Europa declararon que el ataque demostraba que el futuro de la guerra estaba en manos de la tecnología inteligente. Alemania, Polonia y Reino Unido anunciaron nuevos paquetes de ayuda militar, centrados precisamente en drones, sensores, inteligencia artificial y capacidades de guerra electrónica. Ucrania había ganado no solo una batalla, sino un nuevo impulso diplomático. Rusia, por su parte, intentó controlar los daños diplomáticamente. Negó inicialmente la magnitud del ataque,
pero al difundirse imágenes tomadas desde satélites comerciales, se vio obligada a admitir que la base había sido afectada. No habló de bajas, ni de pérdidas materiales. Sin embargo, la narrativa del Kremlin quedó debilitada. Lo que prometía ser una ofensiva segura, ahora enfrentaba una crisis inesperada y profundamente simbólica. Pero quizás el efecto más inmediato e intangible fue el miedo. El miedo de los soldados rusos, que ya no se sentían seguros ni en su propio territorio. El miedo de los altos mandos, conscientes de que sus sistemas pueden ser penetrados con una tecnología que hasta hace poco consideraban primitiva. Y el miedo del Kremlin, que por primera vez en mucho tiempo, vio como su imagen de potencia invulnerable se desmoronaba con un simple zumbido en el cielo. El ataque no solo destruyó una base militar, modificó el tablero geopolítico. Lo que comenzó como una operación quirúrgica con drones se convirtió en una demostración de fuerza tecnológica que obligó a todos los actores del conflicto a recalcular sus estrategias. Y no solo en el campo de batalla, sino en las oficinas de gobierno, en los cuarteles de inteligencia y en las salas de reuniones de la OTAN, la ONU y otras alianzas internacionales. Para Rusia, el impacto fue inmediato y profundo. La destrucción de una instalación militar en su propio territorio no solo evidenció fallas tácticas, sino vulnerabilidades estructurales. Por primera vez en décadas, Moscú se enfrentaba a una amenaza real dentro de sus fronteras. Y no era una amenaza convencional. No eran tropas enemigas, ni tanques cruzando la frontera, ni misiles intercontinentales. Era una nueva clase de enemigo, invisible, digital, preciso, autónomo. Esto obligó al Kremlin a reformular sus prioridades. Las inversiones en tanques y sistemas balísticos pasaron a un segundo plano, mientras que el foco comenzó a girar hacia guerra electrónica, inteligencia artificial y defensa cibernética. Rusia, que tradicionalmente se había centrado en su poderío terrestre y nuclear, se vio obligada a competir en un terreno donde Occidente llevaba años de ventaja, la tecnología inteligente aplicada al combate moderno. Militarmente, el ataque generó un efecto dominó. Las fuerzas rusas en otras regiones comenzaron a operar con mayor cautela. Se duplicaron los sistemas de patrullaje, se acortaron los tiempos de respuesta y se instalaron escudos electrónicos improvisados alrededor de instalaciones estratégicas. Sin embargo, nada de eso resolvía el problema central. Si una docena de drones podían devastar una base entera, ¿qué pasaría si el siguiente ataque involucraba 100? El temor no era exagerado. Era una posibilidad real. En el otro lado, Ucrania capitalizó el momento. El éxito de la operación fue usado como argumento en múltiples frentes, para asegurar más ayuda internacional, para consolidar el apoyo interno, y para enviar un mensaje claro al Kremlin: podemos golpear donde más les duele. Y lo haremos otra vez, si es necesario. Este mensaje, aunque no se dijo abiertamente, resonó en cada despacho del alto mando ruso, donde la preocupación se mezclaba con incredulidad. Los países occidentales también tomaron nota. El ataque fue un caso de estudio inmediato en academias militares y think tanks. Las implicaciones eran múltiples. No solo mostraba la efectividad de los drones en conflictos asimétricos, sino que evidenciaba cómo una nación con menos recursos podía neutralizar a un adversario tecnológicamente más avanzado. La guerra del futuro ya no dependería del tamaño del ejército, sino de la calidad del código y la agilidad de respuesta. A nivel internacional, el ataque reconfiguró alianzas y tensiones. Algunos países que antes se mostraban cautos frente al conflicto, ahora veían a Ucrania como un actor capaz de cambiar las reglas del juego. Esto aceleró acuerdos de cooperación tecnológica, el envío de armamento avanzado y el acceso a inteligencia compartida. El frente diplomático se movía con la misma velocidad que los drones aquella noche. Las embajadas comenzaron a girar su atención a Kiev con nuevo respeto. Además, las potencias globales comenzaron a revisar sus propias vulnerabilidades. Estados Unidos, China, India e Israel intensificaron sus simulacros de defensa contra enjambres de drones y comenzaron a desarrollar contramedidas electrónicas más robustas. El mensaje era claro: si esto le ocurrió a Rusia, podría ocurrirle a cualquiera. Ya no era un asunto regional, era un ejemplo universal de cómo el poder puede redibujarse en un instante. Y si algo quedó claro tras el ataque, fue esto: la guerra ha cambiado. El poder ya no se mide solo en cabezas nucleares o divisiones blindadas. Se mide en datos, en algoritmos, en la capacidad de adaptarse más rápido que el enemigo. Y Ucrania, con un ataque quirúrgico de menos de una hora, demostró que estaba lista para ese nuevo tipo de combate. En esta nueva era, quien se duerma, pierde antes de darse cuenta. El mundo cambió esa noche. Lo que parecía un simple ataque con drones se convirtió en una lección dolorosa para Rusia, una señal poderosa para Ucrania y un llamado de atención para el resto del planeta. Ya no se trata de quién tiene más tanques, más aviones o más soldados.
Se trata de quien entiende mejor la tecnología, quien se adapta más rápido, y quien es capaz de anticipar al enemigo antes de que éste siquiera se mueva. En apenas unos minutos, una base militar rusa fue reducida a cenizas. Pero lo más impactante no fue la destrucción física, sino lo que representó. Fue el colapso simbólico de la supuesta invulnerabilidad del poderío ruso. Fue la prueba de que la guerra moderna ya no se libra con las herramientas del siglo XX, sino con los recursos del siglo XXI, software, inteligencia artificial, drones y algoritmos que cambian las reglas del juego. Ucrania demostró que con inteligencia, preparación y dominio tecnológico, incluso un país enfrentando a un adversario más grande y mejor armado puede causar un impacto devastador. La operación fue más que una victoria táctica. Fue una declaración estratégica. Y también, una advertencia al mundo entero: ningún territorio está fuera del alcance. Ninguna defensa es impenetrable. Ningún ejército, por más numeroso, puede subestimar a un enemigo que ha entendido cómo se pelea en la nueva era digital. Para Rusia, fue un golpe a la moral, a la confianza institucional y a su imagen internacional. Para la comunidad global, una muestra irrefutable de que los conflictos del futuro exigirán no solo músculo militar, sino cerebro, innovación, velocidad de respuesta y flexibilidad operativa. Para los ciudadanos del mundo, una confirmación incómoda: las guerras del mañana pueden decidirse desde una pantalla, con inteligencia remota y decisiones automáticas. Este ataque pasará a la historia no solo por lo que destruyó, sino por lo que reveló. La fragilidad de las potencias tradicionales, el ascenso imparable de la guerra tecnológica, y la urgencia de adaptarse a una nueva realidad, donde la supremacía no se impone con fuerza bruta, sino con inteligencia pura y evolución constante. Si este análisis te pareció revelador, no olvides darle like al video, compartirlo con otros apasionados de la geopolítica, y suscribirte al canal para más contenido profundo sobre tecnología militar, estrategia global y la evolución de los conflictos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.